gustaría que usted buscara en su Biblia el tema que el Señor nos dio para esta mañana. Es un tema que el Señor ha estado tratando conmigo y revelándome a mi corazón, a mi espíritu. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es el tema de esta mañana. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 1. El verso 18 en adelante. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Me encanta Mateo. Voy a hacer una pausa aquí. Me encanta Mateo porque Mateo no se suponía que escribiera algo así. Me encanta Mateo porque Mateo a mí me representa, aparte de mi propio espejo, ¿no? Cómo el Señor dice que Él escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Porque Mateo, aún siendo judío, se suponía que no tuviera una buena reputación entre el pueblo judío, puesto que él había elegido voluntariamente trabajar para los romanos, que era el pueblo que oprimía a su pueblo judío. Y entonces Dios elige a Mateo para caminar con él y para revelar una verdad al pueblo judío, a los maestros de la ley, de la palabra, a los que sabían. Y Dios escoge a Mateo, que era el que menos sabía, para revelar verdades tan grandes como el nacimiento del Salvador. Entonces Mateo tiene una manera peculiar de escribir porque él detalla las cosas tipo numérico. Me parece que era medio cuadrado, pero él dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Todo lo que él está diciendo no tiene ningún sentido humano. Todo esto solo hace sentido a través de los ojos del Espíritu. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Y Mateo se encarga de señalar algunos detalles que apuntan a la profecía que había sido dada de Jesús, porque decía que el Salvador vendría del linaje, de la raíz de David. Entonces Mateo le está diciendo a su pueblo judío que tanto conoce la ley, que tanto se congrega, que tanto sabe, que tanto estudia, le está diciendo: José, hijo de David, de donde venía Jesús, de donde venía el Salvador. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Cómo así? Sí. Y ahora te recuerdo la profecía. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre. ¿Cómo lo llamarás? Jesús. ¿Cuántos de nosotros usamos este nombre diariamente? Nos damos un tropezón. Ay, Jesús. Ay, Jesús, ay, hombre. Jesús es un nombre sobre todo nombre. Jesús. Hay un historiador, Josefo, que menciona que había muchos Jesús, que era muy común el nombre de Jesús, pero como este Jesús no había otro Jesús. ¿Tú sabes por qué no había otro Jesús y no hay otro Jesús? Porque dice Jesús, coma, y él se detiene. ¿Sabes por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Otro Jesús quizás hubiera podido ser un buen presidente, un buen líder. Quizás con dinero cualquier humano hubiera tenido el poder de cambiar muchas cosas, muchas leyes en una nación. De ayudar a los pobres. Quizás otro Jesús hubiera tenido la educación y los recursos materiales para hacer una diferencia en su pueblo. Pero ningún Jesús podía salvar a su pueblo de sus pecados.
Mateo se encarga de especificar es que este Salvador no es el Salvador solamente humano. No es un líder solamente terrestre que nos va a cambiar un momento de opresión. Este es Jesús el que puede salvarnos de nuestros pecados. ¿Tú sabes cuál es la paga del pecado? La muerte. De la condenación eterna, este Jesús es el único que puede salvarnos. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, dice Mateo, por medio del profeta cuando dijo, he aquí. Mira, esto fue lo que dijo Isaías. Me parece Isaías capítulo 7, verso 14. Y dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahora Dios con nosotros, porque el único que podía salvarnos de nuestro pecado era Dios. Nosotros estábamos en una condición tan fuerte que no podíamos ayudarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, porque todo lo que hacíamos o hiciéramos fuera del Salvador Jesús no iba a ser suficiente para redimirnos, para volvernos al propósito, para cambiarnos. Y me gusta que Mateo, y aún hablando de la genealogía que no lo vamos a leer, él empieza diciendo hijo de David, hijo de Abraham. Cuando leí este capítulo de Mateo, capítulo 1, yo comencé a notar cómo Jesús rompe todos los parámetros. Primero viene del linaje de David, que fue hijo de Abraham, del linaje de Abraham. Y cuando yo pienso en Abraham, Abraham era un hombre ya de 100 años y su mujer era estéril. Cuando Dios le dio la semilla que había prometido y engendraron un hijo llamado Isaac. Partiendo desde ahí, Jesús viene desde un linaje milagroso. No se suponía que viniera, pero en los planes de Dios ya estaba destinado. Y a veces lo que no se supone para el mundo, para Dios sí tiene ya propósito y sí viene. Y cuando Dios lo dice, sí va a pasar. Así que él empieza diciendo, mira, de hijo de Abraham, de donde nosotros esperamos la simiente, a quien Dios le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero algo muy particular también él dice, mira, y de una virgen. Usted ha visto una virgen concibiendo. Eso no tiene lógica humana. Es que Jesús cuando llega a la tierra rompe todos los parámetros humanos, porque no estaba viniendo una persona más. Y es por eso que cuando yo uso el nombre de Jesús tengo que saber que no estoy usando cualquier nombre. Le ponemos el apellido a todo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dios te dijo que dijera eso. Es Dios que te está dirigiendo en esa oración. Es Dios que quiere que pidas eso y lo estás usando en el nombre de Jesús. Cuando tú pides algo en el nombre de Jesús, tú tienes que saber que Jesús, el dueño de su nombre, está de acuerdo con lo que tú estás pidiendo. No es un cliché, es el Salvador. No es cualquier nombre, es el nombre sobre todo nombre. Y entonces él dice, viene de una virgen, viene de Abraham, un hombre viejo, una mujer Sara, estéril, pero también viene de una virgen que está desposada y que tiene un lío ahora mismo, pero no ha conocido hombre, porque la simiente que viene no está manchada con el pecado. Porque viene una simiente que va a romper, no puede ser natural, porque lo natural está contaminado. Tiene que ser sobrenatural, porque voy a romper, a rasgar los cielos. Y se rasgó el velo. Usted sabe que cuando usted rasga algo, no hay manera de volverlo a poner junto como estaba. Cuando el cielo decide acercarse a la tierra, no había manera de que la tierra ni el cielo volviera a ser lo mismo. Porque Él vino para quedarse. Él vino para cambiar las cosas. Y su reino es un reino sempiterno, no tiene final.
Y me gusta que Mateo continúa su genealogía y en aquel tiempo las culturas, no solamente la cultura judía, las culturas del mundo, de hecho la judía era la menos, era una cultura muy machista. Y las mujeres no sonaban tanto, ni siquiera sonaban mucho en la Biblia. Sin embargo, el pueblo de Dios, como Dios sí es justo, pero Dios se revela en el tiempo de manera que la gente lo entienda. Así que Dios viene a este mundo, un mundo que estaba totalmente destruido y donde las relaciones estaban rotas y donde quizás se desvalorizaba a la mujer. Pero Él comienza a valorizar a la mujer, porque si usted se fija, en la Biblia se mencionan las mujeres. En la Biblia Jesús tenía mujeres que ministraban con Él, en su ministerio trabajaban con Él, servían con Jesús. Entonces, ojo con esto. No era el pueblo judío, era el mundo de aquel tiempo. Los judíos en ese momento eran los menos, eran los que más valoraban, porque tenían un Dios justo que fue cambiando la historia. Y Mateo incluye a 4 mujeres en esta genealogía, que no se suponía que era común hacerlo. Cuando alguien contaba la historia de donde tú vienes, no se mencionaban a las mujeres, se mencionaba al que engendraba, que era el hombre, o que engendra todavía, es así, eso no ha cambiado, ¿oyeron? Entonces me resalta a mí que él menciona 4 mujeres en la genealogía de Jesús. La primera es Tamar. Todas tienen historia estas mujeres. Y yo me puse a pensar, Dios mío, ¿cómo así? Tamar, él dice Tamar. ¿Quién fue Tamar? Tamar se vendió como prostituta al suegro para poder tener descendencia. Ay. Rahab era una prostituta gentil, no era judía, ni siquiera era judía, estaba en la genealogía de Jesús. Era una prostituta, no era buena. Quien su arrepentimiento la libró del juicio y le dio un nuevo pueblo, una familia. Él menciona a Ruth, que no era judía tampoco, era moabita, cuya conversión la hizo entrar al pacto que Dios tenía con su pueblo. Tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Y él menciona a la mujer de Urías, que ni siquiera menciona el nombre, Betsabé, que fue una adúltera con David. 4 mujeres que tenían historia. Y yo me puse a pensar en esto y yo, ¿por qué Mateo menciona en la genealogía de Jesús estas mujeres? Y quizás se me ocurre a mí pensar, y esto estaba aquí en mi corazón, quizás también sea una representación de cómo Dios nos encontró a nosotros. Porque cuando Dios nos encuentra a nosotros, nosotros no éramos buenos, ni siquiera lo somos todavía. Nos encontró sucios. Y entonces Jesús se hace hombre y toma mi pecado. Se hace pecado y me da su justicia. Imagínense que Él lo saca de un lodo y Él comienza a limpiarlo con sus propias manos, porque todo lo que hay alrededor ya está también contaminado. El único limpio era Él. Y entonces quizás Él nos encontró prostituyéndonos espiritualmente, prendiendo vela, creyendo en fulano. Quizás nos encontró embarazados de algo que no era su plan. Quizás nos encontró con relaciones rotas. No conocíamos el valor que tenemos. Quizás nos encontró haciendo cualquier cosa, pero Él llegó a nuestro desastre y dijo: a ti te creé yo. Y a Él no le importó que no fuéramos de linaje real, humanamente hablando. A Él no le importó que no tuviéramos los mejores vestidos. A Él no le importó que estuviéramos sucios. A Él no le importó que tuviéramos un pasado. A Él no le importó que había salido con qué sé yo cuántos hombres casados. A Él no le importó lo que tú hiciste. Él quiso que tú pasaras a ser parte de su genealogía. Él nace en un mundo imperfecto, con una familia imperfecta,
El Dios perfecto nace y se une a lo imperfecto, pero no para dejarlo imperfecto, para redimirlo y traerlo a su perfección, porque al tercer día Él resucitó. Él nos encontró perdidos y sin manera de nosotros autosalvarnos. Mire, usted tiene muy buena idea, excelente. Ninguna de esas buenas ideas van a poder salvarle la vida. Usted tiene muy buena idea, excelente. Usted es un hombre con mucho talento, una mujer que sabe 10 idiomas, excelente. Usted es muy hábil y la gente usted la manipula y le da una muela, excelente, pero ninguna de esas cosas te van a poder llevar al cielo. Vas a vivir apagando un fuego ahora y otro mañana, hasta que entiendas que necesitas un Salvador que te salve de ti mismo. Entonces, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, Jehová salva, significa este nombre. Jehová salva. Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjate que cuando leemos esta frase, este pasaje, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Después de la caída, después del lodo donde estábamos, la única manera, el único nexo rápido a Dios era nuestra maldad, no era nuestra bondad. Que si tú eres muy bueno, tú no necesitas a Dios, no sé qué haces aquí. Pero como estamos llenos de pecado y no somos buenos nada, necesitamos a Dios que nos salve. Necesitamos a Dios que nos salve. Él vino para salvar. Y si tú no necesitas un Salvador, no lo necesitas a Él. Y el que necesita un Salvador sabe que ha metido la pata muchas veces. Necesitamos al Señor. Necesitamos al Señor. Él no vino a contemplar mi perfección y mis riquezas. Él vino a salvarme de mi miseria. Él no vino a decir, wow, qué perfecta estás, a alabarme y admirarme. Él vino a sanar mi imperfección, nuestra desformación. Estábamos desformados, irreconocibles. Y si no estás en esa condición, es porque estás siendo trabajado, pero todavía te quedan pilas de deformación. Y si no estás ahí, entonces no lo necesitas a Él. Jesús predica en el Sermón del Monte un mensaje y Él dice, a mí esto me tocó mucho porque hace 2 semanas tuve una experiencia y no es algo de lo que me siento bien, pero es algo que lo procesé con Dios. Pasó algo y yo reaccioné de una manera que no es mi esencia. Pero el Señor comenzó a mostrarme que ciertamente me recordó que somos un producto en proceso. Y el Sermón del Monte, Él le dice, mira, bienaventurados los pobres de espíritu. Los pobres de espíritus. ¿Usted sabe lo que es un pobre de espíritu? Uno que sabe que necesita de Dios. Uno que sabe que va a meter la pata y que cuando la mete tiene la humildad suficiente para decir, Señor, ¿y qué soy yo sin ti? Señor, los fariseos le faltaba pobreza de espíritu. Cuidado si a veces nos acostumbramos tanto a las cosas, a llenarnos, que no está mal, pero acuérdese que necesitamos ser pobres de espíritu. Es como que siempre voy a necesitar que tú sigas, Señor, trabajándolo. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos, los de limpio corazón. Jesús, que se hizo pecado por mí. Usted ve que nosotros fuimos colonizados y nos cambiaron espejito por oro. ¿Han leído la historia? Jesús, mire, fue al revés. Jesús nos cambió oro por espejito. Pero algunos no sabemos que tenemos oro. Y estamos pidiendo los espejitos. Jesús vino y nos cambió oro
nos dio oro y Él se llevó los espejitos que teníamos, la porquería que teníamos, y nos dio lo que realmente importa, porque Él nos dio su justicia. Esta salvación salvará a su pueblo de sus pecados. Esta salvación habla de dos cosas. Habla de justificación y de santificación. La justificación, cuando usted viene a Dios, Dios no solamente quiere que tú seas libre del pecado, Él te libera del pecado. Él te libera del poder del pecado sobre tu vida y Él te libera de la presencia del pecado sobre tu vida. Son cosas diferentes. Él te libera de la condena del pecado. Él te libera del poder que tiene el pecado en tu vida. Y Él te libera de la presencia del pecado. Eso no podía pasar antes de Jesús. Entonces aquí tenemos justificación y santificación. ¿Cómo así? Justificación, porque usted es automáticamente justificado, inmediatamente justificado cuando viene a Dios. Cuando usted viene a Jesús y reconoce que Él murió por usted, la condena que usted tenía allá anotada en el libro, que usted no podía pagarla, tiene tanto fiado y no puede pagar, Jesús la pagó. Entonces Él tomó tu deuda y mi deuda y nos dio su justicia. Eso es completo, eso pasa perfecto. Tenemos nos quitan la culpabilidad y la condena. Pero la santificación no es completa. Tú llegas y Él te santifica, pero tú caminas y Él sigue santificándote. Y vas caminando y sigue santificándote. Y vas caminando y Él sigue santificándote. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado. La santificación es un proceso que continúa, pero cuando tú crees que tiene que ser perfecta, inmediatamente Dios te llama, entonces hay un problema. Porque te vas a desanimar cuando cometas el primer error. Porque vas a pensar que tú no eres suficiente para lo que Dios te llamó. Tú no eres, sí, tú no eres. Por eso lo necesitamos a Él. Nunca lo vas a hacer. Porque no es por obra para que tú no te enorgullezcas, ni yo, y bajemos de allá arriba y nos demos un estrellón. Es por gracia. Yo quiero 2 voluntarios y lo voy a hacer rápido, yo sé que el tiempo avanza. 2 personas voluntarias, por favor. Gracias, mi amor. Necesito un hombre primero, perdón. Quédate ahí. David, míralo aquí, David. Ven, David. Ustedes se la por favor. Mire qué pasa, mire. Este es Jesús. Ponte así, mirándola a ella. Ajá. Y este somos nosotros, la iglesia. Echa un poco más atrás. La novia, ahí, ¿se te gustó así? Entonces, miren qué pasa. Nosotros somos salvos. Sí, Él dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy la luz. No, yo no entiendo. Yo soy la luz. Son esposos, señores. Tienen 2 hijos hermosos, para que sepan los que no saben. Jesús está rodeado de una luz. Sígame aquí, no se pierda, por favor. Y mira qué pasa con nosotros cuando Él nos llama. Da un paso, Maggi. Comenzamos a caminar, pero tienes que mirarlo a Él. ¿Tú sabes qué pasa? Que Él dice, mira, puestos los ojos en mí, que soy el autor y el consumador de la fe. Yo no solamente inventé la fe. La fe, lo que manifiesta lo que tengo para ti, es que yo consumé la fe. Porque por el premio puesto delante de mí sufrí la cruz. No lo veía, pero yo que inventé la fe, consumí la fe y caminé hacia lo que yo no veía. Aposté a ti. ¿Alguien entiende lo que Dios hizo con nosotros? Mira qué pasa, entonces te dice, pon los ojos en mí. Porque cuando tú estás mirando, cuando tú quieres caminar hacia un objetivo, tú miras eso.
Míralo a él y da 2 pasos, Maggi, no mucho. Muy bien. Ahora mire qué pasa. Mire qué pasa. Wislady predicaba el viernes y ella decía que los ojos son la lámpara del cuerpo. Cuando tú pones los ojos en mí, mírame aquí, y yo haciéndole pila de musaraña, y tú dices que va a caminar para allá, se puede tropezar y se puede caer. Ella va a caminar hacia donde los ojos estén viendo. Y como los ojos son la lámpara del alma, todo lo que ella comience a ver se le va a pegar en el alma. Y el alma es lo que Dios vino a salvar, no fue tu cuerpo. Porque tu cuerpo, tú sabes qué pasa con tu cuerpo, se vuelve polvo. Tu espíritu, que es el aliento de vida, vuelve a Dios quien lo dio. Pero tu alma es juzgada para vida eterna o condenación eterna. Y entonces tú comienzas a mirar y todo lo que tú miras se te va pegando. Y de repente cuando tú quieres sacudirte estás tan pesada porque quitaste los ojos del que te llamó. Y entonces tú dices, no, yo voy a seguir, yo puedo, yo soy fuerte. Y comienza a caminar y ahora tú tienes 50 libras de blow arriba. Y mira qué es lo que pasa, cuando tú tienes todo eso, es imposible llegar. Párate ahí, Maggi. Entonces tú sabes lo que haces. Tú comienzas a decir, tú comienzas a mirarte. Y ahora los ojos no están en la gente, ahora los ojos están en ti. Tampoco vas a llegar. Porque vas a ver que tienes 5 libras de lujuria, 3 libras de mentira, 50 libras de chisme, 14 libras de murmuración, que tiene envidia de aquel que... Y entonces te vas a quedar ahí. Y son muchas cosas para ti. Tú no puedes salvarte. Pero cuando tú lo miras a Él, cuando tú lo miras a Él, tú sabes qué pasa, que Él es el camino. Tu camino va a ser donde tus ojos estén puestos. Si tus ojos están puestos en otra persona que no es Jesús, no vas a llegar. Si tus ojos están puestos en una relación que tienes, no vas a llegar. Si tus ojos están puestos en ti misma, en ti mismo, no vas a llegar. Entonces tú dices, Señor, yo te necesito, porque es que yo no estoy bien. Qué bueno que sepamos que no estamos bien. Señor, yo te necesito. Y tú comienzas a mirarlo y miras tu porquería y dices, Señor, yo te necesito. Y entonces la luz que viene con Él te va alumbrando, pero vas a tener que ser valiente para mirar tus propias sombras y seguir caminando. Porque la luz que hay alrededor de Él te va a mostrar todas tus imperfecciones. Las sombras no son de Él, son tuyas. Lo que pasa es que la luz revela la sombra hasta que la luz es perfecta. Cuando la luz completa ya no hay sombras. Entonces acércate completamente y le doy un abrazo porque eso está bien ahí. ¿Sabes qué? Gracias. Un aplauso para ellos. Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuántos somos el pueblo de Dios en esta mañana? Dios quiere que entiendas que Él quiere salvarte de tus pecados. El primer mensaje que Jesús predicó, lo puedes buscar en los 4 evangelios, fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él te dice, esta es la mejor noticia que te puedo dar. Dice, el tiempo es ya cumplido. Alégrense porque lo que se había anunciado ya está hecho. Ahora no solamente puedes quitar la condena del pecado, el poder del pecado se te puede quitar de tu vida. El pecado no tiene por qué decirte cómo manejar tu vida ya, porque el Espíritu Santo ahora, Dios con nosotros, ha sido revelado. Dios con nosotros ahora, Él tiene que crecer en ti porque es un fruto. El fruto lleva un proceso.
no es automático ni inmediato, y ese proceso de santificación, el fruto, dominio propio, y lo cultivas y lo cultivas y lo cultivas, y miras tus sombras y sigues caminando. Señor, ayúdame, Señor, límpiame, Señor, no sabía que eso estaba ahí, Señor, hazme caminar hacia ti. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Ponte de pie en esta mañana. El arrepentimiento es la clave. Él dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Es decir, como el reino de los cielos se ha acercado, ya no sigas para donde vas. Arrepiéntete, cambia la dirección y ahora ven a mí. El plan de Jesús es un plan de redención. Gracias. Gracias. Voy a hacer un llamado rápido y breve. ¿Hay alguien aquí que quiera a Jesús? ¿Hay alguien que hoy quiera a Jesús? Que hayas venido por primera vez y digas, quiero entregarle mi vida a Jesús. Si ese eres tú, ven y pasa. Voy a hacer un segundo llamado. ¿Hay alguien aquí que quiera a Jesús? ¿Hay alguien aquí que diga, Señor, quiero caminar hacia ti? Este altar que está aquí, imagínate que es Él. Y yo soy la primera que voy a caminar hacia Él. ¿Sabes qué? Porque yo quiero a Jesús. Porque Él es el que me salva de mis pecados. Y yo quiero invitar a gente que quiere caminar a Jesús en esta mañana. Pasa aquí al frente y vamos a decirle, Señor, yo quiero caminar hacia ti. Padre, que mis pecados no me detengan de llegar. Señor, tú eres el que me salva de mis pecados. Y en esta mañana, Señor, yo entiendo que te necesito más. Esto es para gente valiente, amados. Esto es para gente que dice, Señor, lo que tú tienes conmigo, yo lo quiero más. Lo que tú tienes conmigo, lo quiero más. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Señor, caminaremos a tu altar. Padre, caminaremos hacia tu altar. Caminaremos hacia tu altar, Señor. Dios, nosotros pedimos, Señor, que tú perdones nuestros pecados. Señor, perdónanos cuando hemos pensado que podemos hacerlo con nuestra fuerza porque nos hemos acostumbrado. Señor, aquí estamos como somos y cada día, aunque te conocemos, necesitamos ir a ti, Señor.